Vamos a estudiar el proceso laboral, o más bien, más correctamente, los procesos laborales, porque vamos a ver que hay más de una estructura. Tenemos que empezar por determinar cuál es el objeto de este tipo de procesos. Cuando estudiamos competencia, vimos que la materia laboral que se asignaba como competencia específica de los juzgados de trabajo y el Tribunal de Apelaciones de Trabajo era, digamos, los conflictos individuales de trabajo. Este concepto de materia laboral nació con la ley 12.803, el artículo 106, que caracterizaba a la materia laboral como aquella que entendían los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo. Bueno, ¿y qué son conflictos individuales de trabajo? Según Arlas, son aquellos que oponen a uno o varios sujetos determinados a otros u otros sujetos también determinados. Es decir, en cada polo de la relación jurídica procesal hay uno o más de un sujeto, pero que está específicamente determinado, por oposición a los conflictos colectivos de trabajo, que son aquellos en que una de las partes o ambas partes están formadas ya no por uno o varios sujetos determinados, sino por una categoría o una serie indefinida de personas colocadas en la misma posición. Entonces tenemos, por ejemplo, que un conflicto individual de trabajo es aquel cuando un sujeto, un trabajador, el trabajador A, le reclama, por ejemplo, a su trabajador B el pago de horas extras o el pago de una indemnización por despido, o varios trabajadores le reclaman a la misma empresa, por ejemplo, el pago del aguinaldo, o que un trabajador le reclama a dos empleadores, ¿verdad?, iguales o alguna de estas mismas pretensiones. En cambio, un ejemplo de un conflicto colectivo de trabajo es cuando los trabajadores de una fábrica exigen, por ejemplo, una mejora salarial, ¿verdad? En este caso, entonces, quien está en uno de los polos de la relación jurídica procesal no es un trabajador determinado o más de un trabajador determinado, sino una categoría que decimos nosotros en principio es indeterminada, es decir, todos los trabajadores de la fábrica tal o cual. Bien, entonces decimos que la materia laboral y la que vamos a estudiar nosotros acá en Derecho Procesal, y porque es la que, digamos, va a regular la competencia de estos tipos de juzgados, son los conflictos individuales de trabajo. En cuanto a la normativa que hoy regula este tipo de, hoy año 2012, ¿verdad?, que regula este tipo de procesos, en principio a lo que hace a conflicto individual de trabajo, tenemos dos procesos regulados por la ley 18.572, que fue modificada por la ley 18.847, que entró a regir el 8 de diciembre del año 2011. Esta legislación, la ley 18.572, vino a modificar la previsión que tenía nuestro legislador respecto a los procesos laborales que se regían por el Código General del Proceso. Y al no tener una estructura determinada dentro del Código General del Proceso, la utilizable, la que correspondía utilizar, era la estructura del proceso ordinario. Sin perjuicio de eso, hay una cantidad de antecedentes que en este momento voy a omitir. Les remito la lectura de estos antecedentes en el material que les dejo en la plataforma o en los libros que se recomiendan para el estudio de esta temática. Hay un trabajo de la doctora Margarita de Geus y del doctor Santiago Pereira Campos en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal
que es del año 2010, y también existe un libro que les recomiendo, porque si bien el libro fue dictado inmediatamente que entró en vigor la ley 18.572, y con lo cual no prevé o no contempla las modificaciones que fueron introducidas por la ley 18.847, que es posterior a la edición de este libro, tiene comentarios que refieren a normas que no fueron modificadas, y conceptualmente es importante tener estas opiniones doctrinarias. Decía, el libro se denomina Nuevas especialidades del proceso sobre materia laboral, ley 18.572, y está escrito por los doctores Aval, Guerra, Varela Méndez, Simón, Stepanisic, Valentín, Clet y Uriarte. Es editado por Fundación de Cultura Universitaria. Decía entonces que la normativa que vamos a estudiar ahora es la 18.572, que con las modificaciones introducidas por la ley 18.847. En materia, digamos, de antecedentes, lo importante es tener presente que a lo largo de la historia digamos, de nuestro derecho procesal se ha debatido la necesidad o no de que este sector del derecho procesal, lo relativo a la materia laboral, quede, digamos, integrado dentro de la unidad del derecho procesal como una de tantas áreas a las cuales estudia y comprende el derecho procesal, así como estudiamos todo lo relativo a los procesos de familia, a los procesos arrendaticios, a lo que tiene que ver con los procesos constitucionales, etcétera, los procesos civiles, penales, etcétera, digamos, integrando el proceso laboral, una de tantas áreas comprendidas y alcanzadas por una unidad, que es la unidad del derecho procesal. Y otro grupo de autores y de doctrinos, fundamentalmente, han entendido en diferentes épocas, y sobre todo hoy este debate vuelve a renacer, que dada la trascendencia de la materia y por involucrar lo que se considera que son lo que es la prestación laboral, que se la considera y se la equipara de naturaleza alimentaria, debería tener un tratamiento independiente y por fuera de esta unidad procesal, digamos, no procedimental, al punto que han entendido que tenga toda una regulación que se aparte del resto de los procesos. Esta tendencia que ha seguido a lo largo de la historia de nuestro derecho procesal ha tenido diferentes momentos, de modo que, por ejemplo, la ley 14.188 había regulado para el proceso laboral una serie de especificaciones, es decir, una serie de previsiones que eran únicamente referidas al proceso laboral. Con posterioridad, estoy contando evidentemente a grandes rasgos, con posterioridad, cuando se inició el impulso de reformar nuestro viejo Código de Procedimiento Civil y se elaboró el anteproyecto y proyecto de Código General del Proceso, se entendió que si bien era una materia que merecía una especial atención, no habían razones que impidieran que fuera alcanzada por esa unidad del derecho, y sí, para atender esas particularidades propias del proceso laboral, se le dedicó una norma, especialmente el artículo 350.5 del Código General del Proceso, que permitía considerar en particular aquellas áreas o puntos del proceso que debían tener un tratamiento diferente al resto de los procesos.
Ustedes recordarán cuando estudiamos el artículo 350.5 que esta disposición refiere a la materia laboral y a las de orden social. El 350.5 dice que los procesos a que refieren los dos ordinales anteriores, y está refiriendo a las materias propias, digamos, de la materia laboral, agraria y demás de carácter social, el tribunal tiene determinados poderes de instrucción que son los poderes que se acuerdan a los tribunales del orden penal. Y además el 350.3 permite que independientemente del régimen general, las partes, o más bien la parte actora, que cuando pensamos en un proceso laboral, cuando estamos hablando de la parte actora, inmediatamente estamos pensando en el trabajador, aunque hay que tener presente que podría eventualmente existir alguna hipótesis en que el actor no sea el trabajador, sino el empleador. Decía entonces que el 350.3 contempla la posibilidad de que la parte actora modifique la pretensión en la audiencia preliminar cuando resulte manifiestamente que carencias de información o de asesoramiento han determinado omisiones en relación a los derechos que asisten a las partes. De este modo, entonces, el legislador, con las particularidades que legisla en este artículo 350 para estas materias de carácter social, entendía que contemplaba adecuadamente las singularidades del proceso laboral. Es evidente que llegó un momento que en la práctica estos procesos tuvieron una duración poco razonable, pero esto, para los que somos operadores, entendemos que en realidad no se debía tanto a la estructura que tenía el proceso, sino más bien a temas de gestión, o bien a la escasez de jueces laborales para entender en la materia, o bien a deficiencias de infraestructura administrativa, escasez de funcionarios, etcétera. Otros profesores, sobre todo de la cátedra de Derecho Laboral, entendieron que en realidad esas dilaciones, que eran intolerables, y en eso estábamos de acuerdo todos, que para fijar una audiencia en un juicio laboral se demoraba un año, entendieron que esas dilaciones tenían su origen en la estructura. Y a partir de allí que se elaboró un proyecto que modificó, la previsión que regía con anterioridad, o sea, dejaba de lado la estructura del juicio ordinario para generar dos nuevas estructuras atendiendo a la cuantía del asunto, lo que se denomina un proceso ordinario y lo que se denomina un proceso de menor cuantía. Esta disposición, originalmente contenida en la ley 18.572, que fue prorrogada a poco de entrar en vigencia por la ley 18.623, para entrar a regir a partir del 31 de enero del año 2010, la verdad recibió numerosas críticas e incluso fue objeto de muchas acciones de inconstitucionalidad, porque habían normas, se entendía, atacaban o vulneraban los derechos consagrados en la Constitución. Estas constitucionalidades fueron resueltas por la Suprema Corte, en muchos casos acogiendo el planteo de inconstitucionalidad, y todo ello derivó en una nueva reforma que fue recogida en la ley 18.847, que entró a regir el 8 de diciembre del año 2012. Bueno, vamos a analizar entonces a partir de ahora cuál es el marco normativo vigente a día de hoy. Decía que se prevén dos estructuras procesales, una denominada proceso ordinario y una denominada proceso de menor cuantía. La ley contiene una serie de, o recoge
una serie de principios aplicables a este tipo de procesos en el artículo primero de la ley 18.572 que continúa vigente. Este artículo dice que los procesos laborales se ajustarán a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales. El Tribunal de Oficio podrá averiguar o completar la prueba de los hechos objeto de controversia, quedando investido a tales efectos con todas las facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal. Después vamos a analizar el tema de las facultades probatorias que tiene el tribunal. Pero debemos entonces tener presente que hay una serie de principios que son reiteración de muchos que ya estaban recogidos en el Código General de Proceso, en el capítulo primero, que ilustran o deben guiar en lo que hace a la tarea de interpretación de las disposiciones que muchas de ellas, como contienen previsiones novedosas, generan bastantes problemas de interpretación y en ciertas ocasiones hay que realizar tarea de integración. Recordemos que la integración procede cuando existe una laguna o un vacío en la norma. La interpretación y la integración están previstas en el artículo 30 y 31 de la ley. El artículo 30, en relación a la interpretación, prevé que las normas procesales deberán ser interpretadas conforme a los principios enunciados en el artículo primero de la presente ley. Digamos que hasta allí la norma no genera problemas porque lo que está diciendo es que cada vez que haya una duda en cuanto al alcance de una disposición de la normativa vigente en materia de proceso laboral, tenemos que tener presente que las ideas o las directrices sobre las cuales se debe ajustar esa interpretación tiene que estar iluminada o alcanzada por los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, mediación, concentración, etc. Pero luego dice, y a los principios y reglas que integran el bloque de constitucionalidad, no estableciendo un orden, es decir, está diciendo que la interpretación se tiene que hacer de acuerdo a esos dos parámetros. Uno, los principios del artículo primero de la ley 18.572 y luego principios y reglas que integran el bloque de constitucionalidad, con una remisión a los artículos 72 y 332 de la Constitución. Esto puede generar ciertas dudas en cuanto al alcance de lo que se considera el bloque de constitucionalidad. Si bien el artículo 72 y 332 de la Constitución, de amplio manejo por todos ustedes, ya a esta altura de la carrera, no queda claro, porque hasta ahora el manejo de la expresión bloque de constitucionalidad era un manejo simplemente doctrinario, no queda claro a qué se está refiriendo. Y esto, como vamos a ver más adelante, genera algunos problemas, porque si ustedes ven, entre los principios enunciados en el artículo primero, no se habla del principio de igualdad. Tampoco se habla del principio de debido proceso. Muchos doctrinos entienden que en ciertas disposiciones de la ley vulneran, o sobre todo, sin dudas algunas, las que acaban de ser modificadas por la 18.847, ¿qué pasa entonces cuando una disposición vulnera el principio del debido proceso? El principio del debido proceso está integrado o comprendido en el concepto de bloque de constitucionalidad o no. Cuando el principio de celeridad vulnere o de alguna forma implique un cierto ataque a lo que es el principio de igualdad o
cuál es de los dos el que va a prevalecer. En cuanto a la tarea de integración, el artículo 31 todavía genera mayores dificultades porque establece que todo lo que no esté previsto en la presente ley se regirá por lo dispuesto en las disposiciones especiales en materia laboral. Está claro que la ley, yo les recomiendo que antes de seguir escuchando esta presentación, ustedes hagan una lectura de la ley. Les dejé en la plataforma un material que contiene las dos leyes, digamos, compaginadas, tal cual ha quedado ahora, con las modificaciones para que les facilite el estudio, y tienen en otro color la disposición que ha sido derogada, abajo de la que está vigente. Si ustedes leen la ley, en principio la mayoría de las disposiciones son normas de índole procesal, o sea que tienen que ver con el proceso, cómo se tramita el proceso para reclamar las pretensiones vinculadas a un conflicto individual de trabajo. Cuando el artículo 31 dice que lo que no esté previsto en la presente ley se regirá por lo dispuesto en las disposiciones especiales en materia laboral, no queda otra cosa que pensar que se refiere a las leyes, por ejemplo, que regulan el aguinaldo, el despido, la forma de disfrutar y percibir el salario vacacional, etc. Entonces, cuesta imaginar cómo un vacío en una norma procesal se puede llenar con una disposición de orden sustancial. O sea, allí ya tenemos un gran problema. Y después dice, y en el Código General del Proceso, pero ojo, en cuanto sea aplicable, en cuanto se ajuste lo dispuesto en los artículos 1 y 30 de esta ley, y en cuanto no contradiga los principios del derecho del trabajo. Ustedes ya habrán estudiado el derecho laboral, el derecho del trabajo, y sabrán cuáles son esos principios que regulan, digamos, el derecho del trabajo. Por ejemplo, el principio protector, del cual se extrae la regla indubio pro operario, el principio de irrenunciabilidad, el principio de continuidad, el principio de la primacía de la realidad, el principio de razonabilidad, el principio de buena fe. Entonces, si estamos en una hipótesis de integración, es porque hay una laguna legal, es decir, hay algo que no está previsto y nosotros necesitamos saber qué es lo que debemos hacer ante esa hipótesis no prevista. Decimos, es muy difícil que podamos obtener una respuesta en disposiciones especiales en materia laboral que refieren a otra cosa que no tiene que ver con el proceso. Las anteriores quedaron derogadas por esta ley, o sea que tampoco podemos acudir a normas derogadas. Después dice, y en lo dispuesto en el Código General del Proceso, pero lo dispuesto en el Código General del Proceso debe ser contrastado y solo es aplicable siempre y cuando, digamos, no contradiga lo que establece el artículo 1, no contradiga lo que establece el artículo 30 de la ley 18.572 y no contradiga los principios del derecho del trabajo. Entonces, si no tenemos previsto una actitud, por ejemplo, la actitud, imaginemos que se requiere, se desea aplicar o se debe aplicar, porque es un principio rector del derecho al trabajo, indubio pro operario. Así que ante cualquier duda, aun cuando contravenga lo que dice el CGP, tenemos que aplicar todo, cualquier interpretación tiene que ser en favor del trabajador. Y entonces decimos, ¿y si es en favor del trabajador? Pero eso vulnera el principio de igualdad, que no está mencionado en el artículo 1, pero que para nosotros tiene rango constitucional. ¿Cuál de las dos? Al tenor del artículo 31 parecería ser que debe privar el principio, digamos, tutelar del derecho del trabajo por encima incluso del principio de igualdad.
porque además cuando el artículo 30 mencionaba el bloque de constitucionalidad, tampoco definía cuál era el bloque de constitucionalidad. Y si nosotros nos vamos a los antecedentes y a las actas levantadas previa a la aprobación de esta ley, vemos que el sentido, digamos, de la interpretación que se pretendía era precisamente tutelar del trabajador, incluso pretendiendo que el juez se apartara un poquito de su natural imparcialidad para tratar de proteger a lo que todos consideramos obviamente que es la parte más desvalida de la relación, que es el trabajador. Bien, esto ha generado, y la práctica indudablemente va a generar dificultades que iremos conociendo con el transcurso del tiempo cómo se van resolviendo desde los aportes que haga nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia. Decía que problemas interpretativos son precisamente cuál va a ser el régimen entonces concreto, es decir, cómo debemos compaginar todas estas disposiciones del legislador, y voy a mencionar al pasar algunos puntos concretos que después los iremos viendo cuando analicemos el proceso. Las dificultades que genera el contralor de la demanda cuando plantea problemas que no son previstos por el legislador. Se aplica el 119, pero al aplicar el 119 podría suponer atentar contra la celeridad requerida en el artículo primero. Entonces dejamos de lado el 119. Aún hoy no hay una respuesta clara a este punto. ¿Es aplicable el cambio de demanda? Es decir, hay una remisión al Código General del Proceso, no se establece, no se prevé la posibilidad de cambiar la demanda antes de que sea contestada. ¿Podemos aplicar el 121? Eso atentaría evidentemente contra la celeridad del proceso. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos que hacer? No se prevé, por ejemplo, la actitud expectativa como una actitud posible por parte del demandado. ¿Es admisible o no es admisible? ¿Cuál es el límite de la iniciativa probatoria del tribunal? No se prevé la adopción de medidas cautelares. ¿Es posible la adopción de medidas cautelares? ¿Dentro de qué marco? El representante puede transar. ¿Es admisible la prórroga de audiencia por causa de fuerza mayor? Se habla de un motivo fundado, no se habla de la causa de fuerza mayor. ¿Podría suspenderse la audiencia por causa de fuerza mayor? Evidentemente también atentaría contra la celeridad, obviamente. Y se prevé un régimen diferente al que hemos conocido en el Código General del Proceso ante las inasistencias injustificadas a la audiencia preliminar. Ante la audiencia única, este legislador en materia laboral prevé el archivo de las actuaciones. Lo que no regula es qué pasa si, al estar archivado obviamente se puede desarchivar, se puede continuar a partir de allí si los inasistentes fueran ambos, esa es la previsión. ¿Se puede desarchivar y se continúa a partir de allí o es necesario replantear la pretensión? Es decir, es una serie de dudas interpretativas que se plantean, o incluso problemas de integración, al margen de que existen otros planteados. Si ustedes leen la bibliografía que les he recomendado, van a ir viendo los problemas que plantea. Pero bueno, vamos ahora a ir analizando la disposición con aquellas regulaciones que contiene la ley y estaremos planteando entonces puntualmente estos mismos puntos a medida que analicemos los distintos procesos. Al igual que todos los procesos, por regla general, obviamente, con las excepciones que establece el 294 del Código General del Proceso, el laboral también lleva conciliación previa, pero la particularidad es que esta conciliación no se hace en sede judicial, sino en sede administrativa. Está regulada en los artículos 3 a 6
de la ley y se tramita o se gestiona ante el Centro de Negociación de Conflictos Individuales si el domicilio del empleador es en Montevideo o el lugar en que se cumplen las prestaciones principales, que son el desempeño de la tarea y el pago del salario, o en la oficina de trabajo del departamento correspondiente. Se convoca con 3 días o más de antelación y la solicitud se debe formular de manera escrita, lleva patrocinio letrado, a menos que la pretensión sea de contenido económico inferior a 20 unidades reajustables. Necesita que se complementen los datos del citante, domicilio real, domicilio constituido, datos del citado, una narración precisa de hechos y detalle de rubros y montos. Y esto es muy importante porque vamos a ver que nace una presunción ante la inasistencia. Esta convocatoria, conciliación en forma escrita es bastante similar a la que rige para los procesos civiles y que en Montevideo, digamos, se solicita el turno ante la horda. La audiencia de conciliación previa se recoge el resultado de esa audiencia en un acta resumida que está regulado en el artículo 4 y digamos lo importante o lo que diferencia esta audiencia de conciliación de las demás que hemos estudiado para los restantes procesos es que el demandado tiene la carga de individualizar a aquellos terceros total o parcialmente responsables. Es la única oportunidad, en principio, que el demandado tiene para denunciar la presencia de terceros. A partir de allí nace una presunción simple en contra de su interés que está regulada en el artículo del artículo 10, perdón, de la ley. En el acta también se van a consignar las soluciones propuestas por ambas partes y el resultado. Y si ese resultado supone el reconocimiento de un haber a pagar, constituye título de ejecución forzada. La otra particularidad de esta conciliación es que el domicilio que va a surgir de esta acta se entenderá como el fijado por las partes y será válido para el proceso posterior, el proceso laboral, siempre que ese proceso se inicie dentro de un año de la fecha del acta. Esto surge del artículo 5. Recordemos que en el Código General del Proceso, que existe una previsión similar en cuanto al domicilio, la validez es de 6 meses. Existe una hipótesis de exoneración de conciliación previa que se aplica para aquellos casos en que una vez que se peticiona la audiencia de conciliación, obviamente cuando se presenta la solicitud, se fija una fecha que no es en el mismo día. Si esa fecha de audiencia de conciliación es posterior a los 30 días de la solicitud de la audiencia, esa constancia que se entrega de fijación de fecha posterior a los 30 días habilita a presentar la demanda sin tener que aguardar al resultado de la conciliación. Dice el artículo 6, si el trámite administrativo no hubiere culminado dentro de los 30 días contados a partir de la solicitud de audiencia, el trabajador podrá solicitar una constancia con la que podrá interponer la demanda. Nada se dice respecto a si en ese caso, a que se presente la demanda sin necesidad de aguardar, ven que el artículo 6 dice el trabajador podrá solicitar con la que podrá interponer la demanda. Él tiene la opción de aguardar el resultado de la conciliación e interponer la demanda con posterioridad o no aguardar
esa conciliación si es posterior a los 30 días de la solicitud y presentar la demanda. Decía que nada se establece para el caso de que este trabajador plantee la demanda antes de la celebración de esta audiencia. Si es necesario que con posterioridad igual la celebre fuera de los 30 días o en ese caso ya se considera que está exonerado de conciliación previa. La doctrina entiende en general que en estas hipótesis en que la audiencia de conciliación se fija para 30 días después de la solicitud, queda exonerado del trámite de conciliación si necesita pedir la constancia a los efectos de poder interponer la demanda. También va a aparejar una consecuencia que está recogida en el artículo 10, inciso segundo, estos casos en que no hay conciliación previa. Acabamos de ver que si hay conciliación previa, el citado, o sea, el empleador, tiene la carga de individualizar los terceros total o parcialmente responsables. Es la única oportunidad en la cual él puede denunciar que existe, por ejemplo, una relación con terceros que son los verdaderamente responsables. Esto es por disposiciones de orden sustancial que tienen que ver con la ley de tercerización. Pero si no se celebra esta audiencia, evidentemente el trabajador no tiene ocasión para desembarazarse de esta carga. Por eso el artículo 10, en el inciso segundo, establece que cuando por las circunstancias previstas en los artículos 3 y 6 de la presente norma no haya mediado instancia de conciliación previa, el demandado, que era el citado en la conciliación, si entiende que existe un tercero responsable, al contestar la demanda podrá individualizarlo, pudiendo éste ser emplazado si así lo considera el actor. Entonces, si no existe la conciliación previa, nace una segunda oportunidad, que es la de contestar la demanda para que el citado pueda denunciar la existencia de terceros responsables de la deuda. Decíamos hoy que nace una presunción simple en contra del citado, y esta presunción simple emerge del artículo 4. Si entiende entonces que existe un tercero total o parcialmente responsable y no lo individualiza en la audiencia de conciliación, se presume entonces que no tiene interés en su comparecencia. Lo mismo si no comparece a la audiencia de conciliación. Dice la norma mencionada, si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia de conciliación, quedando constancia en el acta. Su omisión en este aspecto, así como su incomparecencia a la audiencia, constituirán presunciones simples contrarias a su interés en el proceso ulterior. En materia de competencia, es a los tribunales laborales que compete entender en estos conflictos individuales de trabajo, y lo importante, digamos, a tener en consideración, a diferencia de todo lo que hemos estudiado como reglas generales, es que en estos casos no existe competencia acumulativa por inserción, porque no está permitida la reconvención y tampoco está permitida la citación de terceros. Ustedes ven que en el artículo 10, en el primer inciso, se establece que en ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros. Normalmente, en términos generales, en el proceso de estructura ordinaria, recordemos que el demandado puede reconvenir y a la pretensión original del actor, incluida en la demanda, se va a sumar la pretensión que plantea el demandado en su reconvención. Es una hipótesis de acumulación de pretensiones por inserción. Se inserta en el proceso una nueva pretensión. Acá no está permitida esa acumulación de pretensiones,
que en el proceso extraordinario, recordemos, en el artículo 346, sí está permitida, aunque limitada al mismo objeto y causa. En cuanto al tema de la incompetencia de lugar o por cuantía, se prevé que es de resolución previa únicamente en el proceso de mayor cuantía. En los demás casos, los demás tipos de incompetencias se deciden todas juntas en la sentencia definitiva. ¿Y esto por qué? Porque va a haber una audiencia única, tanto en el proceso de estructura ordinaria como en el proceso de menor cuantía. Y si bien se puede diferir el dictado de la sentencia por un mínimo plazo, vamos a ver más adelante, se prevé la hipótesis de que esa sentencia no se dicta en la propia audiencia. En el proceso de estructura ordinaria, si hay incompetencia por razón de lugar o incompetencia por cuantía, va a resolverse antes de continuar adelante el proceso. Y las demás, como acabo de decir, incompetencias no son de previo y especial pronunciamiento. En cuanto a los poderes y deberes del tribunal, vimos en el primer artículo de la ley 18.572, en el segundo inciso, que se establece que el tribunal de oficio podrá averiguar o completar la prueba de los hechos objeto de controversia, quedando investido a tales efectos con todas las facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal. Recordemos que hasta ahora estaba vigente la estructura del proceso ordinario y en particular lo dispuesto en el artículo 350 del Código. El 350, en el numeral 5, decía que en los procesos en materia laboral, agraria y demás de carácter social, el tribunal dispondrá de todos los poderes de instrucción que la ley acuerda a los tribunales del orden penal en el sumario del proceso penal. Y acotaba o ponía un límite, sin perjuicio del respeto al principio de contradicción y a los propios del debido proceso legal. El T50.5 entonces tenía 4 puntos a llamar la atención. Uno es que hablaba de poderes de instrucción, no hablaba de facultades inquisitivas. La ley 18.572 habla de facultades inquisitivas. Y habla de facultades inquisitivas, no de poderes de instrucción, que no es lo mismo, porque una facultad inquisitiva es un concepto mucho más amplio. Facultad inquisitiva puede suponer, podría llegar a suponer, que el juez incluso amplíe el ámbito de la pretensión, que trascienda lo meramente instructorio, que las facultades de instrucción siempre están vinculadas a la fase probatoria. Entonces decía, el primer punto es que el 350.5 habla de poderes de instrucción, a diferencia del artículo primero de la nueva ley que habla de facultades inquisitivas. El segundo punto es que el 350.5 hablaba de poderes de instrucción del juez penal en el sumario del proceso penal, que es una etapa tendiente a la actividad probatoria, es decir, lo esencial en el sumario es la actividad probatoria. No se plantea en ese momento nada atinente a la pretensión. La pretensión en penal viene en otra etapa posterior. En cambio, el artículo primero no habla de facultades inquisitivas en una etapa, sino habla de facultades inquisitivas en general, en el orden procesal penal. O sea, habla facultades que son las que tiene el juez penal para incluso averiguar hechos más allá de los que le puede eventualmente plantear, digamos, el Ministerio Público. Bien, el tercer elemento a diferenciar es que en el 350 esas facultades del tribunal están acotadas
Por un lado, por el principio de contradicción, y cuarto punto, está acotada también por el respeto del debido proceso legal. Este límite no está mencionado en el artículo primero. Entonces, la doctrina se pregunta o cuestiona cuál es el alcance entonces que tiene esas facultades. La doctora Stepanisic, en el libro que les recomendaba, sostiene que el juez laboral tiene iniciativa probatoria de oficio no solo para completar la prueba ya ofrecida por las partes, sino para averiguarla por sí mismo, aportándola al proceso de oficio y sin previa iniciativa probatoria de aquellas, pero siempre doblemente limitado por el objeto del proceso. Recordemos, cuando estudiamos el proceso de estructura ordinaria, que habían grandes límites y que esto tenía una consecuencia muy importante, que era la aplicación del principio de congruencia. Es decir, uno de los contenidos esenciales de la audiencia preliminar es la fijación del objeto del proceso en primer lugar y el objeto de la prueba en segundo lugar. El objeto del proceso es cuál es el problema que vamos a discutir, qué es el contenido de la discusión en este proceso, y el objeto de la prueba es qué es lo que vamos a probar. Y nuestro legislador ha entendido que el objeto del proceso es o puede llegar a ser más amplio que el objeto de la prueba, en aquellos casos en que hayan hechos que no hayan sido controvertidos. Entonces, el objeto del proceso es la controversia, el objeto de la prueba son los hechos controvertidos, porque los hechos que no son controvertidos, aquellos en que ha habido admisión, yo demando a alguien y digo choqué a alguien, o en un proceso laboral despedí a alguien, en eso no hay controversia. Estoy admitiendo como empleadora que despedí al trabajador. En tal caso, el legislador ha entendido que no es necesario hacer prueba, por eso integra el objeto del proceso, pero no integra el objeto de la prueba. Siempre se debatió cuál era el alcance, volviendo, digamos, haciendo referencia al proceso ordinario, el proceso civil, ¿verdad? ¿Cuál era el alcance de la actividad probatoria del tribunal? Se entiende, y ha habido conformidad en la doctrina y en la jurisprudencia, en primer lugar, que hay un límite, digamos, que no se puede trasvasar bajo ningún concepto, que es el del objeto del proceso. El tribunal jamás puede en un proceso civil traspasar el objeto del proceso. Entonces, si estamos discutiendo si yo choqué a alguien en un proceso civil, el tribunal no puede incluir como objeto del proceso el si además le debo dinero porque me prestó y no se lo devolví. El objeto del proceso va a quedar acotado por la pretensión del actor. Entonces, ese límite no se puede traspasar jamás, no se puede traspasar en un proceso civil. Luego viene el tema del objeto de la prueba. El tribunal del orden civil puede traspasar el objeto de la prueba siempre que no traspase el objeto del proceso. Se ha entendido que en materia civil el tribunal tampoco puede traspasar el límite del objeto de la prueba. Esto entraba un poco a discutirse cuando se trataba precisamente de asuntos relativos a las materias sociales. Ahí entonces sí se cuestionaba si el juez podía eventualmente tener iniciativa probatoria o no. En materia civil, el legislador, y esto lo estoy mencionando para hacer una especie de comparativo y también una especie de recordatorio para que ustedes vean cuál es la diferencia que hay entre una hipótesis y otra. En materia civil, en términos generales, estaba claro
que el tribunal podía tener iniciativa que está prevista en numerosos artículos del Código, para la prueba testimonial, para la declaración de parte, para la prueba pericial, para la reproducción de hechos. Podía tener iniciativa, generalmente condicionado a que las partes primero hubieran pedido ese tipo de prueba, esa clase de prueba. Podía traer un testigo siempre que las partes hubieran ya convocado prueba testimonial y ese testigo hubiera sido mencionado por alguno de los que declaraban. En algunos casos, por ejemplo, la declaración de parte, el tribunal podía pedirla sin expresión de causa en cualquier momento. En la prueba pericial, el código habla de que el juez puede pedir un nuevo dictamen pericial y allí se dice, bueno, pero si es un nuevo es porque ya las partes pidieron antes otro. Otros entienden que no, que en realidad podría él pedir de oficio una pericia aunque las partes no lo hubieran solicitado. Entonces, este tema de la iniciativa probatoria, que era bastante claro en materia, en términos generales, para el proceso civil, tenía límites no tan claros en materia de los procesos de carácter social, pero en general en lo que no había discusión es que jamás se podía traspasar el objeto del proceso. Ahora bien, si nosotros miramos esta nueva normativa, en principio vamos a poder ver que no se prevén diligencias para mejor proveer, no se incluyen los poderes deberes de averiguación de la verdad que regula el artículo 24 y sin embargo sí se habla de facultades inquisitivas previstas para el orden penal. Entonces, retomando la postura de la doctora Stepanisic, ella sostiene que el juez tiene iniciativa probatoria de oficio, no solo para complementar la prueba ya ofrecida por las partes, sino para averiguarla por sí mismo, aportándola al proceso de oficio y sin iniciativa probatoria de aquellas, algo que viene a poner distancia entre esta hipótesis y la de los procesos civiles en general. Pero siempre, dice la doctora Stepanisic, doblemente limitado por el objeto del proceso y por el objeto de la prueba. Entonces, para la doctora Stepanisic, en esta hipótesis, el juez puede tanto complementar como averiguar por sí mismo prueba y le habilita a aportar el proceso medios de prueba no ofrecidos por las partes sin esperar que las partes ejerzan su iniciativa probatoria, pero como dijimos, siempre acotado por el objeto del proceso y de la prueba. En materia de plazos, la ley 18.847 introduce una modificación importante al artículo 26 que viene a poner un poco claridad en una serie de críticas que se hacían a la 18.572. De manera que ahora, actualmente, todos los plazos, queda claro que todos los plazos, incluso son perentorios e improrrogables, que el tribunal tiene 48 horas para dictar, para pronunciarse, ¿verdad? Para dictar una resolución judicial, que esos plazos se computan, al igual que en proceso civil, a partir del primer día siguiente a su notificación, y que estos plazos se suspenden en ferias judiciales y en turismo. Y hasta 15 días solo se computan los días hábiles. En materia de notificaciones, se establece como regla general la notificación a domicilio electrónico y en subsidio la notificación en la oficina. Esta regla cede en aquellos casos en que no es posible la notificación a domicilio electrónico para las ciudades y localidades donde no está implementado el sistema de notificación electrónica. Y entonces, y además, obviamente, para la notificación
del auto que ordena el traslado de la demanda y que emplaza al demandado a contestar la demanda, porque el demandado todavía no tuvo ocasión de comparecer en el proceso y en este caso la notificación se hace en el domicilio del demandado. En materia de representación, la norma tiene una norma propia, que es el artículo 24, que prevé amplias facultades para el letrado que firma la demanda, excepto para la cesión de créditos. Dice el 24, con la sola presentación de la demanda, el letrado firmante queda investido de la representación judicial del trabajador. Recuerden que en proceso civil regía el artículo 44, que para conferir representación había que hacerlo mediante, por escrito, mediante acta o cualquier acto del proceso, y a menos que actuara por un poder conforme al artículo 39 del CGP. Esta representación judicial del proceso laboral se puede dejar sin efecto en cualquier momento, se puede sustituir y no requiere como particularidad escritura para su sustitución. O sea, se puede hacer oralmente en alguna audiencia, ¿verdad?, del proceso. Vamos a ver ahora entonces cuál es la estructura del proceso ordinario y cómo se desarrolla este proceso. En términos generales, este proceso se aplica para aquellos asuntos cuya cuantía sea superior a 81.000 pesos y se puede caracterizar este proceso como un proceso autónomo. Comienza con una demanda que está regulada en el artículo 8, que hace una remisión en cuanto a los requisitos que debe contener al artículo 117 del Código General del Proceso. Es importante que se incluya el valor total de la pretensión y la liquidación detallada por rubros. Esto es importante porque, como vamos a ver más adelante, si el demandado no contesta, el juez tiene que dictar sentencia en base a esta información. Ante esta demanda, el tribunal tiene que hacer un control de admisibilidad que surge del propio artículo 8, que dice que deberá ser controlado por el tribunal, que dispondrá se subsanen los defectos en el plazo de 3 días con apercibimiento de tener por no presentada la demanda. El problema o los problemas que puede generar esta disposición es si este plazo de 3 días refiere únicamente a que, porque está, digamos, en la misma disposición, únicamente al defecto de no contener la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados, o si se refiere a todo tipo de defectos o a cualquier otro defecto que contenga la demanda, por ejemplo, que no denuncie el domicilio del demandado o que no contenga el nombre del demandado. Lo que no hay duda es que si el defecto es relativo a la falta de liquidación o a que esa liquidación no contenga el detalle, el tribunal tiene que dar 3 días con apercibimiento de tener por no presentar la demanda. Se entiende por parte de la doctora Stepanisic que en el caso de que refiriera a otro tipo de defectos, la norma aplicable sería el 119 del Código General del Proceso, con lo cual el tribunal podría dar el tiempo que estimara prudente para levantar la observación. Es, digamos, una opinión doctrinaria, obviamente. Después iremos viendo qué acontece con el devenir del tiempo en materia de sentencias, ¿verdad? Que es lo que dispone la jurisprudencia mayoritariamente. El otro problema que se plantea es qué ocurre si el juez no se percata de la inexistencia de esta liquidación y recién se da cuenta cuando, llegado el momento de la audiencia, no concurre el demandado, que yo ya les adelanté, en ese momento tiene que dictar sentencia, digamos, acogiendo esta pretensión. ¿Qué pasa si en ese momento se encuentra, o recién ahí se da cuenta de que no está la liquidación presentada? El rechazo
por manifiesta improponibilidad sería impugnable a través de las normas generales. Ustedes van a ver que en el artículo 17 de la ley, perdón, en el artículo 18 de la ley se habla de los recursos y de las disposiciones que son impugnables. Entonces se prevé con carácter general que se admitirá el recurso de aclaración, ampliación, reposición, apelación, queja por denegación de apelación, revisión y casación. Y en particular se prevé que la apelación procede para la sentencia definitiva y la interlocutoria que ponga fin al proceso. Una resolución que rechace la demanda por manifiesta improponibilidad sería una interlocutoria sin dudas que pondría fin al proceso. En consecuencia sería apelable con efecto suspensivo por un efecto natural, porque no hay otra cosa, no hay nada que suspender, ¿verdad? Es decir, no hay nada que realizar con efecto suspensivo y admitiría aclaración, ampliación, apelación. Si hubiera sido dictada en audiencia, no lo va a hacer obviamente, sería veramente, y si no, dentro del plazo de 3 días, como vamos a ver que se sustancian los recursos más adelante. El de la apelación, en cambio, habrían 10 días para interponer y fundar el recurso. También podría darse el caso en que se rechace por no adjuntar la conciliación. No se prevé específicamente cuál es el medio impugnativo, con lo cual tenemos que aplicar la disposición general contenida en el artículo 18. La resolución, una vez que pase el contralor de admisibilidad, va a disponer el traslado y el emplazamiento del demandado por un término de 15 días hábiles, y ese demandado va a tener que contestar, digamos, adoptar alguna de las actitudes posibles y plantear todas las excepciones juntas. No va a proceder, como ya dijimos con anterioridad y según lo dispone el artículo 10, ni la reconvención ni el emplazamiento ni noticia de terceros, a menos que no se hubiera hecho la audiencia de conciliación. En ese caso, si se hubiera hecho la audiencia de conciliación, el actor podía haber demandado a ese tercero que fue denunciado en el transcurso de la audiencia de conciliación. Si no lo demandó, acá ya el demandado no puede hacer más nada. Si no se hubiera celebrado la audiencia de conciliación, recordemos que el demandado sí puede, en ocasión de contestar la demanda, denunciar a estos terceros. Y en esta hipótesis, en que no hubiera habido audiencia de conciliación y que en momento de contestar la demanda él puede individualizar a un tercero responsable, se le va a conferir un traslado al actor, quien podrá, digamos, el actor podrá, digamos, disponer que se emplace ese tercero. Está en la voluntad del actor decidir si se va a emplazar o no a ese tercero. Si el actor dispone que efectivamente quiere que se emplace ese tercero para evitar una sentencia que de repente es inútil con el original demandado porque el verdadero responsable es otro, se le van a dar 10 días hábiles a ese tercero y perentorios e improrrogables para que él evacúe, digamos, conteste esa demanda. Esto surge del artículo del artículo 10 de la ley. Dudas que plantea es si se aplican las mismas disposiciones del Código General del Proceso en cuanto a la extensión del plazo en las hipótesis de emplazamiento por razón de la distancia, artículos 125, 126, 127, 128 del Código General del Proceso. Tampoco se prevé que la omisión en las formas del emplazamiento acarree nulidad, ni las vías para reclamar esa nulidad que están reguladas en el artículo 129 y 115 del CGP. Recordemos que es de las hipótesis más duras de la nulidad absoluta en un proceso ordinario cuando hay vicios en el emplazamiento, pues se entiende que ese demandado
se halla en situación de indefensión. Son estas dudas que se plantean y que aún no están resueltas. ¿Qué actitudes puede adoptar ese demandado? De las permitidas son la contestación, el planteo de las excepciones, del artículo 133, esto surge del artículo 9 de la ley, puede no contestar obviamente la demanda, puede allanarse totalmente a la demanda o puede allanarse parcialmente a la demanda. Dijimos, el demandado tiene 15 días para contestar la demanda y formular o agregar la prueba de que dispusiera y solicitar el diligenciamiento de la que entienda pertinente. Hay una remisión en el artículo 9 al artículo 130 del Código. Actitudes no permitidas. Esto hay que recordarlo, esto es importante porque esto es lo que caracteriza al proceso laboral. Y esto lo preguntamos en los exámenes, es decir, en los exámenes le podemos preguntar o bien cuáles son las características o las peculiaridades del proceso laboral, ahí tienen que hablar de las dos estructuras, o le podemos preguntar cuáles son las peculiaridades que diferencia el proceso laboral de los demás procesos. Esta es precisamente una de las peculiaridades, que no se admite la reconvención a texto expreso, no se admite la noticia a terceros, recuerden, artículo 53 del CGP, no se admite la citación de terceros, artículo 51 del CGP, y queda la duda de si es admisible la actitud expectativa porque no está prevista ni mencionada en este texto. Luego, la otra, digamos, peculiaridad es que en el régimen del proceso laboral actualmente vigente se asimila el allanamiento total a la falta de contestación. El inciso segundo dice, del artículo 13, en caso de allanamiento total a la pretensión o cuando no se hubiera contestado la demanda en tiempo y sin necesidad de diligenciar otra prueba, el tribunal fijará fecha para el dictado de sentencia. O sea, el legislador del 2009 dice allanamiento total es lo mismo o lo equipara a que no conteste. Recordemos que en el régimen del Código General del Proceso no era lo mismo allanarse que no contestar. En el caso del allanamiento, el Código General del Proceso preveía que se dictaba sentencia de inmediato, pero en cambio, cuando digamos, no contestaba la demanda, el demandado, en ese caso igual se celebraba audiencia. El allanamiento, que está previsto en el artículo 134 del CGP para el proceso civil, establece el tribunal deberá dictar sentencia de inmediato, sin necesidad de prueba ni de ningún otro trámite. En cambio, si no contesta la demanda, el demandado en un proceso civil, va a haber una audiencia y eventualmente se va a tomar en consideración la prueba ya ofrecida o que ya se hubiera diligenciado. Por ejemplo, si hubiera habido una diligencia preparatoria, había prueba antes de la demanda. Bien, en estos procesos laborales, entonces, el juez lo que va a hacer es fijar fecha para el dictado de sentencia y no diligencia ninguna prueba. ¿Y sobre la base de qué va a dictar sentencia? Pues sobre la base de aquella liquidación detallada, contenida en la demanda. Por eso la importancia de que el juez controle, como control de admisibilidad apenas reciba la demanda, que efectivamente se presente esa liquidación detallada por rubros. Si el allanamiento es parcial, el juez va a dictar una resolución ordenando el pago de los rubros y montos sobre los que hubo allanamiento parcial, más las condenas accesorias preceptivas, más los recargos, reajustes o intereses que correspondan, y esa resolución será título de ejecución forzada, o sea, habilita ir directamente a la vía de apremio. Cabe ir adelantando en esta instancia que el proceso de ejecución que va a corresponder una vez que tengamos una sentencia en el proceso laboral es el regulado en el artículo 377 del Código General del Proceso y siguientes. O sea, el proceso de ejecución vamos a tener que ir al Código General del Proceso.
Esta sentencia, si fuera impugnable, sería impugnable sin efecto suspensivo. Y la audiencia va a continuar por el resto de las pretensiones. Si el demandado no contesta, entonces dijimos que se equipara al allanamiento total. La pregunta que se hace es, si el demandado no contesta, ¿el juez tiene que amparar totalmente la demanda tal cual la plantea el actor? Bueno, de lo que ha habido de jurisprudencia hasta ahora y con los antecedentes en las hipótesis regidas por las leyes que acaban de ser derogadas, la jurisprudencia uniformemente respondía no. El juez no tiene obligación de amparar íntegramente, sino de amparar la demanda aplicando el derecho y según lo que tenga, digamos, en el expediente. La otra pregunta que queda sin responder es si ese demandado hubiera sido emplazado por edictos. Recuerden que hay hipótesis en que no conocemos. El demandado, difícil imaginar que sea una hipótesis de esta, ¿verdad? O que el demandado se domicilie en el exterior. La pregunta es si se le designa defensor de oficio o si igualmente se dicta sentencia de inmediato. En la hipótesis, retomando un poco el planteo, teníamos demanda, contestación de demanda. Si el demandado se hubiera excepcionado, se le va a dar traslado de las excepciones al actor, o si no hubiera habido audiencia de conciliación de la denuncia de terceros, que le estaba permitida en esa hipótesis, por un plazo de 5 días. Tengan presente este punto, porque van a ver que en el otro proceso, el de menor cuantía, no va a haber este traslado de excepciones. Este traslado de excepciones, que en este proceso de estructura ordinaria se sustancia por escrito al actor y se le dan 5 días para que conteste o evacúe las excepciones que plantea el demandado, en el proceso de menor cuantía se va a hacer en forma verbal en la propia audiencia. Bien, si hubiera habido un emplazamiento de terceros, entonces tenemos que allí nace un plazo de 10 días para, si el actor lo acepta y lo admite, para que ese tercero conteste la demanda. Ven que tiene ese tercero un plazo menor que el demandado. Si fue un tercero civilmente responsable, un tercero responsable, el demandado tenía 15 días y este tercero va a tener 10 días, tiene 5 días menos. A continuación, una vez que que haya comparecido este tercero, o haya vencido el plazo para comparecer, o si no fue emplazado un tercero que se haya dado traslado de las excepciones al actor, el juez va a dictar una sentencia resolviendo la excepción de incompetencia si fuera una incompetencia por razón de territorio o cuantía, y tiene 6 días a partir de que venció el último plazo, o sea, el plazo del traslado de las excepciones o de la comparecencia en el emplazamiento del tercero. Esta resolución que refiere a la incompetencia por razón de territorio o cuantía está prevista en el artículo 12 de la ley, que prevé que será, digamos, apelable con efecto suspensivo y ese recurso, ojo, cuidado, mucho cuidado con esto, debe ser interpuesto en el plazo de 3 días y sustanciarse con un traslado de 3 días a la contraparte. Luego el tribunal va a tener 5 días para elevarlo al superior, al tribunal de segunda instancia, y el tribunal de segunda instancia va a tener 30 días para decidir esta incompetencia. Entonces, decíamos, luego que haya vencido el plazo para que de traslado de las excepciones al actor, o de plazo para que compareciera el tercero denunciado, el tribunal tiene 6 días para resolver la incompetencia. Y una vez que resuelve esa competencia, recordemos, va a ser notificada electrónicamente, hay 3 días para interponer la apelación contra esa resolución relativa a la incompetencia. 3 días traslado y sigue el trámite para la segunda instancia.
Esa sentencia interlocutoria que si no hubiera, digamos, que decidir la excepción de incompetencia, el tribunal tiene 48 horas, porque recordemos que una vez resuelta la excepción de incompetencia, que era con efecto suspensivo, va a dictar una sentencia interlocutoria en la cual, recogida en el artículo 13, dentro del plazo de 48 horas, ¿verdad?, de la última actividad, en la cual va a fijar provisionalmente el objeto del proceso, va a fijar el objeto de la prueba, va a determinar cuáles son los medios probatorios, va a disponer el diligenciamiento de prueba y va a convocar una audiencia dentro del término de 60 días. Es una sentencia interlocutoria porque indudablemente tiene contenido decisorio, fija parcialmente el objeto del proceso, es más que mero trámite. Cuando, si nos retrotraemos o vamos al juicio ordinario, que teníamos demanda, contestación y la resolución que el juez dictaba después de la contestación de la demanda convocando audiencia, aquella resolución era una resolución de mero trámite. ¿Por qué? Porque disponía a continuar adelante con el trámite. No resolvía, no tenía ningún contenido decisorio. En el juicio ordinario, en el juicio extraordinario, recordemos que fijaba provisionalmente, de alguna forma, al menos intelectualmente, el objeto del proceso, porque ya disponía el adelantamiento de prueba. Eso lo establecía el 346. En este proceso laboral, el tribunal va a fijar provisionalmente el objeto del proceso, objeto de la prueba, determina medios probatorios y además dispone ya el diligenciamiento de la prueba. Dice, disponiendo todo lo que sea necesario, instrumentando todo lo que sea necesario para votar su producción en la audiencia única, que será convocada dentro de un plazo no mayor a los 60 días contados a partir de la fecha de la contestación de la demanda o del traslado de las excepciones o del vencimiento del término. Luego va a venir, evidentemente, la convocatoria a la audiencia única que está regulada en el artículo 14. Allí puede acontecer que, digamos, asistan las dos partes, inasista una de las partes o los inasistentes sean ambas partes. Particularidades de este proceso de estructura ordinaria es que si falta una de las partes, la audiencia va a continuar como si estuvieran todas. Gran diferencia entonces con el régimen del Código General del Proceso. Si las inasistentes son ambas partes, lo que va a acontecer es que el juez va a disponer el archivo sin más trámite. Preguntas que quedan sin responder es cómo se continúa el proceso, puede venir cualquiera y se continúa a partir del momento que se dejó, o es necesario el replanteo de la pretensión. Parecería ser que lo razonable es que se continúe porque es sin más trámite el archivo, o sea, por aplicación del principio de celeridad y demás, y de todos los principios contenidos en el artículo 1, parecería ser razonable que se aprovecharan todos los actos ya realizados. Las partes deben comparecer en audiencia personalmente, salvo justificación, y en ese caso se les autoriza a comparecer por representante, pero siempre con asistencia letrada. Esta audiencia única tiene por contenido, regulado en el artículo 14, repito, la ratificación de los actos iniciales, eventualmente aclaraciones que fueran necesarias, la fijación definitiva del objeto del proceso y de la prueba, y eventualmente el dictado de una sentencia definitiva parcial respecto de aquellos rubros que no estuvieran controvertidos, y esta sentencia va a ser apelable sin efecto suspensivo en un régimen similar al régimen de la aplicable a la sentencia definitiva. Constituye un título de ejecución. Recordemos que se tiende a abrir la vía de la ejecución lo antes posible, siempre que haya una fijación definitiva, ¿verdad?,
o no haya controversia respecto de algún punto. Se diligencia en esta audiencia única la prueba y se permite el alegato en la audiencia o como máximo en un plazo de 6 días. El juez, al cabo de la audiencia, tiene que dictar sentencia que puede ser, digamos, prorrogable como máximo por un plazo de 20 días, pero en este caso, con motivos fundados, incluso tiene que dar cuenta a la Suprema Corte. En materia de medios impugnativos, están recogidos en el artículo 17 y 18 de la ley, que establece que el 17 habla de la apelación en la segunda instancia y el 18 de los recursos en general. Las resoluciones dictadas en audiencia se impugnan con el recurso de reposición, aclaración, ampliación o eventualmente, si corresponde, apelación con efecto diferido y queja. Tanto recurso de reposición, aclaración y ampliación. Si son resoluciones dictadas en audiencia, se tiene que interponer y fundar verbalmente en la propia audiencia, traslado verbal y se decide en el momento por parte del tribunal. Si estas resoluciones hubieran sido dictadas fuera de audiencia, en ese caso entonces habían 3 días para interponer el recurso, 3 días para sustanciar el traslado y el tribunal también tenía 3 días para decidir esa reposición, aclaración o ampliación. Si la resolución es apelable y apelable con efecto diferido, es preciso hacer un anuncio en audiencia. Cuidado, a un anuncio en audiencia eventualmente se funda al apelar la sentencia definitiva. También procede y queda habilitada la vía del recurso de queja por denegación de apelación, que está previsto en el artículo 18 en el tercer párrafo. La sentencia definitiva es apelable con efecto suspensivo, que hay 10 días para interponer el recurso. Se remite el artículo 18 al artículo 17, que dice que el plazo para interponer recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia será de 10 días. Si la sentencia se dicta en la audiencia, el recurso deberá ser anunciado en la misma. Cuidado. O sea que cuidado. Si la sentencia se dicta en audiencia, hay que anunciar el recurso en la audiencia. Y esos 10 días son el plazo que hay para fundar el recurso. Dice disponiendo 10 días para expresar y fundar por escrito los agravios. Si se dictare fuera de audiencia, el recurso será interpuesto por escrito fundado en el que se expresarán los agravios y sus fundamentos. Luego corre un traslado por 10 días, 5 días para que el tribunal eleve el expediente, si mantuvo la resolución original y no la revocó, y la segunda instancia tiene 3 días para dictar la sentencia. Lo mismo, los mismos plazos, es para las hipótesis de sentencias interlocutorias con fuerza definitiva. En cuanto al recurso de queja, hay 5 días para interponer la queja, 5 días para que el tribunal produzca su informe, 5 días para elevar al tribunal de segunda instancia y 30 días para que el de segunda instancia decida si hace lugar o no a la queja. La otra particularidad es que habilita el recurso de casación. Esto no estaba previsto antes de la última modificación, pero hay 10 días para interponer el recurso de casación. Recordemos que el Código General de Proceso, artículo 268 y siguientes, establece un plazo de 15 días para interponer el recurso de casación. Entonces, en materia laboral, tenemos 10 días para interponer, 10 días para sustanciar el recurso de casación y la Suprema Corte tendrá 90 días para decidir. El artículo 18, en el último inciso establece que el recurso de casación se regirá por el artículo 268 y siguientes del Código General del Proceso, con excepción del plazo para interponerlo, que será de 10 días contados desde el siguiente a la notificación de la sentencia definitiva.
el traslado será por igual término y la sentencia definitiva deberá pronunciarse y notificarse en un plazo máximo de 90 días. También se habla de que procede el recurso de revisión contra la sentencia definitiva y contra la sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. Se prevé el trámite de incidentes, tanto en audiencia como fuera de audiencia, estableciendo que si estos incidentes se plantearan en audiencia, se digamos, sustanciarán oralmente demanda y traslado y la decisión, alegato y sentencia en la propia audiencia. En cambio, si son incidentes que se tramitan fuera de audiencia, se presenta la demanda, se sustancia con un traslado de 3 días para la audiencia de prueba y alegatos y 3 días para la sentencia. Esto surge del artículo 14 que regulaba el contenido de la audiencia. En cuanto al proceso de menor cuantía, corresponde para aquellas pretensiones que tengan un contenido económico inferior a 81.000 pesos. Lo particular de este proceso de menor cuantía es que va a ser competencia de los juzgados de trabajo de instancia única. En consecuencia, ya estamos adelantando de que las decisiones, las sentencias definitivas, no van a ser apelables, porque si son de instancia única, obviamente no hay lugar a la segunda instancia. El procedimiento se compone de la presentación de la demanda con las mismas reglas que habíamos visto para la demanda del proceso de estructura ordinaria. Este procedimiento de menor cuantía está regulado en el capítulo 5 de la ley, artículo 19 y siguientes. Esta demanda se dará traslado al demandado y se lo emplazará por el término de 10 días. En lo relativo a las actitudes del demandado, son las mismas que corresponden al proceso de estructura ordinaria. Dice interpuesta la demanda, el artículo 21, en la redacción de la última ley, en forma, el tribunal decretará el traslado y emplazamiento del demandado. El demandado contestará por escrito en la forma prevista por el artículo 9 de esta ley, dentro del término de 10 días, debiendo oponer al mismo tiempo, si la tuviera, todas las excepciones referidas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Será aplicable lo previsto por el artículo 10 de la presente ley, que hacía mención a la imposibilidad de plantear reconvención, así como de citar a terceros o dar noticia del pleito a terceros. La resolución inmediata que va a dictar el tribunal es fijando provisoriamente el objeto del proceso, la prueba, los medios probatorios y disponiendo el diligenciamiento. Eventual sentencia parcial o total, si hubiera, por ejemplo, allanamiento por parte del demandado respecto a parte o toda la pretensión. Y se fija la audiencia en el término de 10 días. Recordemos que en el proceso de estructura ordinaria la audiencia se fijaba dentro del plazo de 60 días, pero que se computaba a partir de la última actuación, o sea, de la contestación del demandado o del traslado de las excepciones al actor, o de que hubiera evacuado la contestación el tercero emplazado. Se celebra a la audiencia única y el régimen de sanciones por inasistencias es el mismo que se había previsto para el ordinario, o sea, si una de las partes falta a la audiencia continúa, y si son ambas partes las que faltan a la audiencia, se disponen archivos sin más trámite. Las mismas consideraciones respecto a que la audiencia hay que comparecer personalmente, salvo justificación que habilite la comparecencia por representante y asistido de letrado. En esa audiencia se ratifican los actos originales, se producen las eventuales aclaraciones que pudieran corresponder
y, como ya les había adelantado, el actor, digamos, contesta las excepciones interpuestas por el demandado en la contestación de la demanda. Cuando tratamos el proceso ordinario dijimos que esta contestación el demandado, el actor, digamos, la formulaba por escrito. En este caso, en el proceso de menor cuantía, el actor debe contestar las excepciones planteadas por el demandado verbalmente en la propia audiencia. Y la otra diferencia que hay importante es que acá todas las excepciones se resuelven en la sentencia definitiva. En el ordinario habíamos visto que había una hipótesis en que se resolvía anticipadamente, que era la incompetencia por razón de territorio o de cuantía. Era una hipótesis de previo y especial pronunciamiento. En este caso, no, todas las excepciones se resuelven al final. Hay una tentativa de conciliación, la fijación definitiva del objeto del proceso y de la prueba, se diligencia, se recibe toda la prueba que correspondiera, que se hubiera dispuesto por el tribunal, la declaración de los testigos, de parte, etc. Se producen los alegatos y se dicta sentencia que se puede prorrogar el dictado por el término de 6 días. Con respecto a esta audiencia única, se puede prorrogar por única vez por el término de 6 días, solo para el caso de que existiera prueba pendiente de diligenciar, y el tribunal en todo caso tiene que fundamentar. En cuanto a los medios impugnativos, está previsto en el artículo 23, tienen un régimen obviamente diferente, porque, repetimos, es una audiencia, es un proceso de instancia única. Tanto las resoluciones dictadas en audiencia como en el decurso del proceso admiten siempre el recurso de reposición, aclaración y ampliación. Si estas resoluciones son dictadas en audiencia, se interponen verbalmente, traslado verbal y resolución en forma inmediata por el tribunal. Si son dictadas fuera de audiencia, el plazo para interponer el recurso es de 3 días, con un traslado de 3 días, y el mismo tiempo dispone el tribunal para resolver la reposición, la aclaración o la ampliación. En cuanto a la sentencia definitiva, al no ser apelable, obviamente tampoco admite queja ni casación, y solo es pasible de los recursos de aclaración y ampliación si es dictada en audiencia en forma verbal y si es dictada fuera de audiencia en el plazo de 3 días. En esencia, este es el trámite, digamos, del proceso de menor cuantía. Las demás consideraciones que hicimos para el proceso de estructura ordinaria, excepto las particularidades que dejamos afuera, son de aplicación para este proceso. Contiene una previsión en cuanto al tema de los incidentes, que es similar, por no decir idéntica, al proceso de estructura ordinaria. Entonces, hasta ahora vimos que los conflictos individuales de trabajo se van a tramitar o por un proceso de estructura ordinaria o por un proceso de menor cuantía, conforme al contenido económico de la pretensión. Si la pretensión es inferior a 81.000 pesos, instancia única, proceso de menor cuantía. Si la pretensión es de contenido superior a 81.000 pesos, proceso de estructura ordinaria, tramitados, en principio admite la doble instancia. Problemáticas que se plantean: no se resuelve si es posible hacer acumulación de pretensiones, con lo cual podría habilitar a que alguien, y de hecho ocurrió en la práctica, ha estado ocurriendo, que alguien plantee una pretensión de indemnización por despido inferior a 81.000 pesos en un tribunal, y en otro tribunal plantee mismo trabajador contra mismo empleador una pretensión por las extras impagas por monto inferior a 81.000 pesos, y en otro tribunal o en un proceso independiente plantee otra pretensión por salario vacacional impago, de modo que transforma a esas pretensiones
en cuestiones que no admiten segunda instancia, como la legislación actualmente vigente no regula ni prevé que acontece, si es posible, la acumulación de pretensiones. Esto sería perfectamente viable. Recordemos que está prohibida la acumulación de pretensiones por inserción, es decir, está prohibida la reconvención. Si está prohibida la reconvención, es dable pensar que también está prohibida la acumulación de pretensiones sucesiva, o sea, que una vez que se hayan planteado todas esas demandas, se acumulen en un solo expediente. Esa es una de las tantas problemáticas que plantea la legislación vigente, pero que iremos observando cuál es el comportamiento de la jurisprudencia y los sucesivos desarrollos doctrinarios para ver de qué modo se resuelven todas estas interrogantes. Fuera de esas pretensiones, tenemos que existen otro tipo de pretensiones que no refieren a el reclamo vinculado a la relación laboral, reclamos de salarios o sus derivados. Por ejemplo, o que refieren a otro tipo de sujetos. El reclamo de funcionarios de personas públicas no estatales, el reclamo de los empleados de la caja profesional. Otra problemática que planteaba es si la nueva normativa deroga las reformas legislativas que habían extraído de la competencia de los juzgados laborales todos aquellos asuntos en que el Estado fuera parte del proceso laboral. Cuando estudiamos competencia en procesal primero, habíamos visto que si uno de los sujetos de la relación jurídica procesal era el Estado, no era competencia de los juzgados laborales, sino que según la cuantía podía ser competencia de los juzgados de paz, en los diferentes grados, conforme a la cuantía, ¿verdad?, que fueran competentes, o contencioso administrativo, asuntos superiores a 330.000 pesos, juzgados de letrados de lo contencioso administrativo, primera instancia, segunda instancia, tribunales de apelaciones en lo civil. Asuntos inferiores a 330.000 pesos, dependiendo del lugar de ubicación, podrían ser o bien los juzgados de paz departamentales de Montevideo en primera instancia y en segunda instancia los juzgados de letrados de lo contencioso administrativo, o en el interior el juzgado de paz correspondiente a la cuantía de Ciudad Villa Pueblo, departamental, etcétera, y en segunda instancia juzgado de letrado con competencia en materia contenciosa administrativa. No, la ley no establece y plantea el interrogante si esta nueva regulación deroga esa previsión legal. Si estamos al tenor de la disposición de la ley, de la nueva ley, parecería ser que estos asuntos todos, independientemente de quién sea el tribunal competente, tendría que ser competencia del juzgado de lo laboral. El artículo 7 dice, con excepción de lo establecido en normas que prevean procedimientos especiales en materia laboral, el proceso se regirá por lo previsto en la presente ley. Entonces parecería ser que correspondería a los jueces de lo laboral. Sin embargo, en esto, como en otros temas, la doctrina se encuentra dividida. Decía que existen otro tipo de pretensiones vinculadas de algún modo al tema laboral. La ley 17.940 regula lo concerniente a la libertad sindical y establece dos tipos de procesos según quienes sean las partes involucradas. Establece un proceso ordinario para cuando lo que se peticiona la reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado y ese trabajador no integra de algún modo la jerarquía
del sindicato. Si digamos, el que ha sido desplazado o ha sido afectado o discriminado en su trabajo o despedido es un jerarca sindical, un dirigente sindical, la ley 17.940 establece un proceso que es el mismo que regula la ley 16.011 para las pretensiones de amparo, para el juicio de amparo. La ley 18.572 regula para este tipo de pretensiones vinculadas a la libertad sindical que la reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado, que anteriormente se tramitaba por proceso de estructura extraordinario del CGP, ahora en lo sucesivo se va a tramitar se va a tramitar bajo la estructura del proceso ordinario que acabamos de ver. Esto surge del artículo 11 de la ley 18.572. Sin embargo, deja subsistente la previsión de tutela de los dirigentes sindicales que se va a tramitar con la estructura del proceso de amparo. También el artículo 12 de la ley 18.572 prevé que para las pretensiones de acoso sexual en el trabajo serán reguladas por la ley 18.561 que remite a la estructura del proceso de amparo. En lo concerniente a igualdad de trato y oportunidad para ambos sexos, tiene un procedimiento especial que está contenido o recogido en la ley 16.045. Las acciones ejecutivas relativas a accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales y demás controversias están reguladas por la ley 16.074. Las inspecciones de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social en domicilios relativas a trabajadores domésticos y todo lo concerniente a la orden judicial que es menester obtener para poder realizar estas inspecciones están reguladas por la ley 18.065. Decía, no sé si lo mencioné, que el proceso de infracción a la ley de igualdad de trato para ambos sexos se va a tramitar por el proceso ordinario de acuerdo a lo que establece el artículo 12 de la ley 18.847. Bueno, en términos generales, lo que hay que retener es cuáles son, digamos, las peculiaridades del proceso laboral, las estructuras por las cuales tramita, evidentemente cuáles son los pasos que componen las distintas, cómo se cumplen o cómo se desarrollan las distintas funciones a lo largo de estas dos estructuras procesales y qué diferencia hay con los procesos civiles regulados por el Código General de Proceso. ¿Sí? Cuáles son las particularidades, las notas distintivas con respecto a los procesos comunes y la problemática que plantea, sobre todo en materia de impugnaciones y de estructura, estos nuevos procesos.